el trabajo, va a venir persecución, calumnia. Esas cosas el Señor no las va a evitar nunca para la vida de ustedes. ¿Entienden? Eso es inevitable. El dolor es inevitable. El sentirse y actuar como miserable, ese siempre es una decisión de uno. ¿Ya? Hay un libro muy lindo que siempre recomendé en la iglesia y yo creo que a alguien se lo presté y no me lo devolvieron. Como siempre pasa con los libros. Pero ese libro tiene el siguiente título: Ponte una flor en el pelo y sé feliz. A ver si ustedes que son buenos para buscar por internet a lo mejor lo encuentran. Creo que el título es Ponte una flor en el pelo o Ponte una rosa en el pelo y sé feliz, ¿ya? Y es la historia de una mujer bautista que sufrió la pérdida de su esposo y de sus hijos en la Segunda Guerra Mundial. Y aparte de eso, ella contrajo varias enfermedades complicadas. Y su vida uno podría decir que es una vida como para desear morir nomás, no estar. Sin embargo, ella aprendió que en medio de la angustia y en medio de la tormenta, uno puede tomar decisiones. Uno puede tomar decisiones de cómo enfrentar las situaciones de la vida. ¿Me entienden? Entonces escribió ese libro que ha sido una bendición para muchas personas. Ponte una flor en el pelo y sé feliz. Porque esos son todos temas de decisiones personales. Entonces, he estado pensando sobre estas situaciones que me han acontecido en la vida y Dios ha sido tan bueno porque he tenido muchísima gente que me ha escrito para darme apoyo, cariño. Hoy día en la mañana me mandó un audio el hermano Richard, que estuvo aquí predicando hace un tiempo atrás, ¿se acuerdan? El Richard, que es misionero. Y me dijo, oye, mira, tuve un sueño contigo, y un sueño bien interesante, pero lo esencial, que él decía, yo creo que es un sueño del Señor para ti, Luciano, me decía, porque en el fondo, en el sueño, él estaba en mi casa con Alejandra, y él venía, y el asunto, el centro de todo, es que él me veía, frente a todas las situaciones, me veía muy tranquilo. Y yo me siento tranquilo porque arreglé este tema con el Señor ya. Yo le decía a la Nela hoy día, también le pasó algo bien espiritual porque preocupada a ella por lo que me está aconteciendo, es un tema de una extorsión, en realidad estoy sufriendo estos días, sin ninguna prueba, ninguna cosa, es simplemente una extorsión, ¿no? Yo ya sé que hay personas detrás fraguando esta cosa hacia mi persona. Y claro, uno se duele por los familiares que sufren esto y la Anela estaba media molesta, me decía anoche, había estado escuchando una predicación y justo se mete en redes sociales y ve el tema contra mi persona y la Anela dice que le hagan ganas de escribir y se aguantó, porque yo siempre les digo, no contesten nada, dejen nomás que la gente haga lo que tiene que hacer y la gente tiene que decidir si le cree a una persona o a la otra. Si una persona no le cree a uno, uno tiene nada que hacer. Más cuando han visto que uno ha sido consecuente durante tantos años. Yo tengo 30 años predicando el Evangelio, enseñando y no le debo nada a nadie. Nada. No tengo ni falabela, no le debo ni a falabela. Entonces, no, gracias al Señor no he tenido nunca como pastor una caída moral, de nada. Entonces, la gente que me conoce me quiere. Entonces la Nela estaba mal con eso y dice que despertó hoy día de la mañana con el pensamiento de un versículo, de un salmo, Salmo 57. Y la Nela me decía, y yo decía, pero ¿cómo? Si nunca he leído ese salmo, a lo mejor nada que ver. Y se vino a la iglesia y acá se volvió a acordar del Salmo 57 y lo quiso mirar. Y es un salmo pero tan decidor de lo que estaba aconteciendo que yo creo que el Señor se lo dio también para colocarle paz a ella en el corazón y darme paz también a mí. Amén. Entonces quiero compartir con ustedes hoy día un sermón más lúdico, quiero compartir con unas imágenes, algunos testimonios de los que yo les he hablado a ustedes también y que podamos disfrutarlo hoy día nosotros también en este culto. Pero los voy a invitar primero a leer el capítulo
4, algunos versículos de segunda de Corintios, desde el versículo 7 en adelante. Voy a hacerlo al revés, les voy a contar primero algunos elementos interesantes e introductorios. Siempre yo leo primero el versículo y después, pero quiero hacerlo al revés. Quiero contarles que cuando San Pablo escribe la segunda carta a los Corintios se encuentra en Macedonia. Él está desarrollando varias obras misioneras dentro de estos viajes que hizo el apóstol Pablo. Hizo 3 viajes. Una de las iglesias que él quiso mucho es la iglesia de Corinto, porque como les he explicado en algunas oportunidades, fue muy difícil fundar la iglesia en Corinto porque la gente en Corinto era complicada, ¿ya? Era uno de los lugares más paganos del mundo antiguo, de los espacios que eran más sexualmente paganos, más, por decirlo así, porque en Corintio la diosa era una diosa mujer y había un templo que estaba dedicado a la prostitución sagrada. Ahí en ese ambiente se formó una iglesia, la iglesia de Corintio, y era una iglesia poderosa, fuerte. La Biblia muestra que era una iglesia llena de dones espirituales, gente que tenía mucha profecía, tenía manifestaciones del Espíritu. Dios les bendijo con eso en medio de un contexto muy difícil en el cual desarrollar el Evangelio. Pero al mismo tiempo esa iglesia tenía problemas de autoridad. Había entrado gente que les metió cosas en los oídos a los corintios y estaban desafiando la autoridad del apóstol Pablo. Y lo habían maltratado y se metieron también varios pecados dentro de la iglesia, algunos pecados de carácter sexual muy graves. O sea, la gente que estaba en contra de Pablo, aparte, tenía problemas de depravación muy grandes. Ese es el contexto de la carta y por eso es que Pablo escribe de esa manera, ¿ya? Es fuerte en su primera carta Pablo y al parecer dicen los teólogos que la primera carta no fue bien recibida por los corintios. Pablo escribió ¿cuántas cartas a los corintios? 2 cartas, ¿cierto? La primera y segunda de Corintios. La primera carta no fue bien recibida por los corintios, dicen los teólogos, y es por eso que él como que pensó si los visitaba o no los visitaba. No los visitó y escribió la segunda carta, que es la que yo voy a compartirle a ustedes, este trozo, donde él está tratando de que los corintios puedan cambiar su actitud y que ellos puedan vivir de una manera correcta delante del Señor. Que junto con todo eso que tiene que ver con los dones del Espíritu, también acompaña a la iglesia de Corintios la vida ética, la vida de verdad, la vida limpia, la vida moral, la buena forma en que un creyente debe vivir. Y los llama a la unidad en medio del conflicto. El capítulo 4, versículo 7 dice de la siguiente manera: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Ustedes saben a qué tesoro se está refiriendo, ¿no? El Evangelio. Esta cosa que viene del cielo tan maravillosa, este mensaje sublime, es un tesoro. Pero este tesoro está dentro de personas. Esta metáfora del vaso de barro es una referencia a usted y a mí. Esa es la realidad. Está diciendo en otras palabras, lo grande no es el pastor Luciano, no es usted, sino lo que usted lleva dentro. Porque usted lleva dentro el mensaje poderoso del Evangelio, que es un mensaje extraterreno, está fuera del plano humano, es algo más grande que lo que hay en la humanidad. Entonces el texto dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y aquí donde quiero que pongan muchísima atención. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Si yo me quedé pensando anoche sobre este pasaje y me dediqué a investigar un poquito el léxico griego para entender la connotación de estas palabras que están re interesantes. Entonces, el sermón es muy sencillo y quiero poner algunos ejemplos, como les dije, pero
Está muy interesante. Voy a volver atrás. Tenemos un tesoro que no somos nosotros, que viene del cielo, pero está en vasos de barro, o sea, gente débil, que se duele, que comete errores, etc. ¿Para qué? Para que la excelencia siempre sea del Señor y no de nosotros, que la gloria sea toda siempre del Señor y no de nosotros los hombres. Que estamos atribulados en todo, ¿por qué? Porque somos vasos de barro, mas no angustiados, o sea, atribulados, no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Miren qué lindo el versículo 10. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. O sea, nos van a perseguir, siempre te van a perseguir solo por el hecho de llevar este tesoro dentro de ti. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Bendito el Señor para siempre. ¿Cómo enfrentamos las crisis que vienen a nuestra vida, ya sean estas enfermedades, calumnias, problemas económicos, situaciones complicadas? ¿Cómo hacemos nosotros para enfrentar esto? ¿Saben qué? Miren qué sencillo el Señor para hablarnos. Me ha dado tanto vuelta esto y yo soy de las redes sociales. Ustedes saben que a mí me gusta saber lo que pasa y todo eso. Y de la primera manera que Dios me habló, ¿saben cómo fue? No se vayan a reír de mí, por favor. Porque yo sé que esta persona que les voy a hablar no es necesariamente un creyente, pero vi una situación bien interesante. Me estoy refiriendo a Lucho Miranda. ¿Saben quién es Leo, no? Lucho Miranda. El Lucho Miranda es un joven que es un, ¿cómo se dice? Stand-up comedy. ¿Lo dije bien? ¿Ya? O sea, un personaje que se dedica a hacer humor conversando. Pero la cosa interesante es que Lucho Miranda es discapacitado. Él tiene un problema en su cerebro, ¿cierto? Nació de esa manera y tiene ciertas discapacidades, por ejemplo, un tema y que lo molesta mucho porque él no puede abrir las manos, entonces cuando él aplaude de esa manera y tiene problemas para caminar, pero él hace chistes, él hace comedia y algo interesante comenzó a ocurrir con su vida, que haciendo comedia empezaron a llenarse los teatros de gente que lo va a ver y la gente que lo va a ver es gente discapacitada con su familia y que ha hecho sentir a otros discapacitados de que se puede aprovechar incluso la vida y sacarle partido a las situaciones más terribles que uno puede tener. Y ha sido una enseñanza ese muchacho para mí tremendo, aunque él tiene un lenguaje a veces que no vamos a aprobar nosotros como evangélicos. Increíblemente, él logró hacer algo importante de su vida y con su vida para bendecir a otras personas. Interesante, ¿no? En medio de las pruebas, de las angustias, nosotros podemos sacar grandes lecciones. Ok, fíjense, tengo 3 ideas rápidas que quiero compartir con ustedes. Primero, el texto dice que estamos atribulados, pero no angustiados. Eso es lo que quiero que usted fije en su cabeza. ¿Qué es lo que significa esto de estar atribulados, pero no angustiados? Yo, como les dije, hice la investigación en el léxico griego, estuve trabajando un poquito con esto, y fíjense que la palabra atribulados viene del griego tlibo, que indica una presión externa sobre nosotros, así como cuando se están apisonando las uvas para sacar el vino. Ese es el sentido que tiene la palabra tlibo. Cuando Pablo nos dice en el texto sagrado que estamos atribulados, pero no angustiados, lo que está diciendo es que van a llegar momentos en la vida en que usted está siendo apretado igual como se aprietan las uvas para sacar el vino.
Debe ser una presión muy fuerte. No sé si ustedes han estado en el campo cuando se hace el vino o probablemente han visto algún documental, pero las uvas se presionan con toda la fuerza para sacar lo mejor que tienen dentro de ellas. Entonces, esa es la figura que utiliza San Pablo. ¿Estamos atribulados en momentos de nuestra vida? Sí. Apretados como se aprietan las uvas. ¿Ah? Entonces, cuando tú estés pasando un problema económico o un problema en tu mente o estás asediado por miedos, por situaciones difíciles de la vida, por las tentaciones que tienes, por las calumnias, lo que está pasando es que el Señor está permitiendo que tú seas atribulado, que tú seas apretado para que pueda salir de ti lo mejor que hay. Es lindo. Lindo. Pero no angustiado. Atribulado, aprisionado, pero nunca angustiado. Porque la palabra angustia, que es la palabra griega estenocoreo, implica una prisión interna, que es algo que uno no puede resistir. Porque estás amarrado dentro de ti. Es una idea distinta. Estamos presionados, pero no estamos invalidados internamente para no poder actuar. La persona angustiada es una persona que ya perdió el control. Yo no sé si ustedes saben que a las personas que se drogan y que ya están presas de la adicción de los estupefacientes y estas cosas que son así, sobre todo de, ¿cómo se llama este derivado, el más sucio de la cocaína? ¿Cómo le llaman? La pasta base, que es horrible, ¿no? Es lo más malo y peligroso. Lo que provoca en las personas es precisamente angustia, que es que ya no tienen control sobre sí, una persona angustiada, y por eso les dicen los angustiados. Salen en la noche a hacer cualquier cosa, incluso hasta vender su cuerpo, porque la angustia que tienen no los deja pensar, no los deja actuar, están sin control de sí mismos, están angustiados. Pablo dice que en medio de las dificultades de la vida, el Señor te exige que tú observes que estás apretado, que estás atribulado, que están ejerciendo una presión sobre ti, pero nunca, nunca permitirá que llegues a la angustia. Porque juntamente con la prueba vendrá para ti una salida. Y si tú tomas en cuenta lo que te ha pasado en la vida, porque yo estoy seguro que has tenido situaciones complicadas como miedo, depresión, y han sido momentos difíciles, siempre el Señor te ha dado una salida. El hecho de que pertenezcas a una congregación, que tengas palabra el día domingo, que tengas amigos que te den un consejo, implica que sí has sido presionado, pero nunca angustiado, porque has podido tomar el control de tu vida para salir adelante. Esto es parte de lo que los teólogos denominan la teología del dolor. Porque el dolor dentro de la vida evangélica no es una maldición, no es un castigo. Por el contrario, el dolor es un aspecto teológico, es algo que el creyente debe entender, es parte de la manera en que Dios va formando el carácter de los santos. Cuando estoy hablando del carácter, ustedes saben que no me estoy refiriendo al temperamento, a esa marca que uno trae cuando que uno es niño, ¿no? Que uno es más sanguíneo para actuar o es más introvertido. Eso es otra cosa, ¿no? El carácter es distinto. El carácter se va formando a través de la vida para ir enfrentando las cosas. El carácter es algo externo. En alguna oportunidad, creo, en unos sermones le expliqué a ustedes que la palabra carácter es una palabra también que viene del griego y que significa sello. El carácter era una herramienta antigua que se utilizaba para marcar a los animales y colocarle una propiedad. Usted tiene y debe tener un carácter cristiano. El Evangelio usted lo marca. Cristo dice, usted es mío, y comienza a poner una marca que es el carácter, una manera de actuar que contradice incluso su temperamento. Yo tengo un temperamento. Lo que me está pasando es algo en que en otro tiempo yo habría actuado de otra manera.
Eso, ¿cierto? Es mi temperamento. Mi temperamento puede salir y yo me puedo enojar y puedo hacer cosas que no están bien. Pero el carácter es otra cosa, el carácter lo va formando el Señor. Y eso es porque existe una teología del dolor. Entonces, cuidado con aquellas personas que piensan que porque están bien económicamente, no están enfermas, parece que todo está en equilibrio, es como si Dios estuviera con ellos. Eso no es así. Muchas veces gente del Señor sufre persecución, sufre situaciones difíciles, injusticia, problemas económicos, pero eso no quiere decir que el Señor les ha abandonado, sino que probablemente están pasando este camino de la teología del dolor que permite que uno crezca y sea distinto. Somos atribulados, pero no angustiados, apretados como las uvas, pero siempre el Señor con una salida para que puedas ver la luz y en medio de ese proceso teológico de dolor tú puedas llegar a ser a la imagen de Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo. A mí no me interesa que me estén haciendo daño, que me estén menoscabando, porque yo sé quién soy, yo sé quién es mi Señor y sé hacia dónde voy. Por tanto, estamos atribulados, pero no angustiados. Y yo creo que es lo que ha sentido y lo que ha aprendido gente que le ha tocado dolor en la vida. Como el caso de este personaje, que yo quisiera que ustedes vean parte de su historia y que ha sido tan importante para tantos creyentes. Él se llama Nick Vujicic, no sé cómo se pronuncia bien, pero vamos a ver un trozo de su testimonio. Resiliente, fuerte, inspirador. Estas son solo algunas de las palabras para describir a Nick Vujicic, un guerrero que a pesar de las adversidades a las que se ha enfrentado desde el día que llegó al mundo, continúa demostrando que todo es posible. Nick es un hombre australiano-americano que, aunque nació sin brazos ni piernas, logró convertirse en un emprendedor, orador motivacional reconocido a nivel internacional y uno de los autores más vendidos del New York Times. Pero el camino para alcanzar esos logros estuvo lleno de dolor y tragedia. Haber nacido sin extremidades, ser hostigado en la escuela y la falta de un prospecto para una vida exitosa orillaron a Nick a una fuerte depresión que en los momentos más oscuros lo llevó a un intento de suicidio. Una vida de trauma. Desde su nacimiento, Nick se enfrentó al rechazo. Sus padres, una enfermera y un pastor religioso, se horrorizaron al darse cuenta que su hijo tenía síndrome de tetramelia, una severa discapacidad que lo pondría en riesgo por el resto de su vida. A pesar de la sorpresa inicial, el matrimonio conservador logró encontrar esperanza y agradeció la salud de la que su hijo sí gozaba. Fue así que decidieron trabajar para darle la mejor vida posible, aunque temerosos del futuro. Nick creció en el estado australiano de Victoria, y aunque siempre fue mentalmente capaz, debido a sus discapacidades físicas, las autoridades locales le prohibieron asistir a una escuela como el resto de los niños. Eventualmente, las leyes cambiaron y Nick se convirtió en una de las primeras personas discapacitadas en asistir a la escuela en Victoria. Lamentablemente, nunca podría haber estado preparado para el doloroso hostigamiento al que se enfrentaría por parte de sus crueles compañeros de clases. Por mucho tiempo, Nick intentó minimizar el abuso al que era sometido por la gente a su alrededor. Aprendió a burlarse de su propia condición como un mecanismo de defensa y se unía a su propia humillación con la esperanza de que así se dieran las burlas. Pero la situación fue tan devastadora que a sus 10 años, Nick intentó quitarse la vida ahogándose en una bañera. Milagrosamente, el entonces pequeño logró sobrevivir, comenzando un camino que lo ha llevado a ayudar a millones de personas alrededor del mundo. Un nuevo comienzo. Nick relata que cuando era niño solía rezarle a Dios, intentando hacer un pacto con él para que le crecieran las extremidades. Y aunque esto jamás ocurrió, él siguió teniendo fe y eso fue el impulso que lo motivó a seguir adelante con una nueva causa. Vujicic sabía que tenía dos opciones: pasar su vida enfocándose en sus discapacidades o aprender a utilizar sus habilidades. Determinado, Nick comenzó a cuidar de sí mismo con actividades como cepillar sus dientes y cabello, logros que para él se sentían como dar pasos en la luna. Con dedicación, Nick también aprendió a usar el teclado de una computadora
Participó en deportes como la natación y el golf e incluso ha alcanzado las alturas a través del paracaidismo. En 2005, Nick fundó la organización evangélica Life Without Limbs, con el objetivo de ayudar a otras personas que, al igual que él, nacieron sin extremidades. A través de ella, da discursos sobre la depresión, el miedo, el rechazo y la espiritualidad. Gracias a su constancia y determinación, Nick se desarrolló como orador motivacional para la juventud y el sector empresarial. Su carrera fue catapultada por una aparición en el programa de Oprah Winfrey y la publicación de su primer libro, Sin brazos, sin piernas, sin preocupaciones, en 2009. Desde entonces ha escrito más libros, realizado entrevistas y conferencias a nivel internacional, apareció en documentales y películas y finalmente logró encontrar el amor. La oportunidad de una familia. Nick siempre pensó que nadie se fijaría en él debido a su discapacidad. La idea de casarse y tener hijos ni siquiera sonaba a una posibilidad para alguien como él. Pero todo cambió cuando conoció a Kanae Miyahara, una mujer de ascendencia japonesa y mexicana que le robó el corazón. Nick y Kanae se conocieron en Dallas, Texas, donde él asistió a dar una charla motivacional. En ese entonces, Kanae era estudiante de enfermería, y aunque Nick temía que jamás le haría caso, ella se enamoró perdidamente de él gracias a su encantadora personalidad. La pareja se casó en 2011 y, pese a los retos, lograron formar un exitoso matrimonio que le ha dado la bienvenida a 4 hijos, Kiyoshi, Dylan y las gemelas Ellie Laurel y Olivia Ley. Sin embargo, no todo ha sido un cuento de hadas. Tras el nacimiento de sus hijos, Nick confesó que la paternidad no fue algo que se le dio con facilidad, pues jamás pensó que algún día estaría en esa posición. La impotencia de no poder realizar las actividades que le corresponden a un padre, como jugar libremente con sus hijos o cuidar de sus necesidades inmediatas, fue algo que llenó de amargura a Nick. Cuando los veo llorando y no puedo ayudar, y no puedo hacer nada, eso me ha traído un nivel de estrés que jamás imaginé. Dijo Nick, reflexionando sobre los retos de ser padre en su condición. Es por eso que Nick y Kanae trabajan en equipo al momento de educar a sus hijos y saben que las adversidades siempre podrán ser superadas si se mantienen juntos para sacar a su familia adelante. Nick Boyashik, el esposo que no pude haber soñado porque mis sueños más salvajes no hubieran sido suficientes, dijo Kanae. Hemos experimentado muchas aventuras juntos, llenas de montañas rusas, pero es un camino que vale la pena recorrer. La filosofía de Nick ante la vida está basada en 6 lecciones. Cambiar tu mentalidad, superar tus miedos, alcanzar tus metas, crear una vida balanceada, convertir los obstáculos en oportunidades y redefinir lo imposible. Es una mentira pensar que no eres lo suficiente. Es una mentira pensar que no vales nada. Nick Boyashik. Atribulados, presionados como las uvas, pero nunca angustiados, nunca. Como decía esta hermana bautista, ponte una flor en el pelo y sé feliz. No estés nunca preocupado, preocupada de las cosas sobre las cuales tú no tienes control, sino toma control de tu vida. Es lo que yo he aprendido estos días. Yo no puedo controlar lo que están haciendo contra mí, yo no puedo controlarlo. Voy a salir a borrar todas las cosas, a dar excusa de una mentira, me voy a volver loco. Yo no tengo control sobre eso. Yo tengo control sobre mi vida. Estoy siendo presionado. Y el Señor te dice a ti, si tú estás siendo presionado ahora, con las situaciones de tu propia vida, temas económicos, la salud, la familia, el matrimonio, no angustiado, nunca angustiado. Sí estoy presionado, lo reconozco, pero no angustiado. Bendito sea Dios para siempre. En segundo lugar, el texto dice, en apuros, pero no desesperado. En apuro, pero no desesperado. Miren qué interesante el griego. En apuros, la palabra griega utilizada es la palabra aporeo, que significa no ver salida. Eso es estar en apuro. No ves la salida. No sabes por dónde correr, por dónde librarte, porque estás en un apuro. No ves la salida. Pero desesperado, que es la palabra exaporeo, implica que tú ya te rendiste,
¿Y saben por qué el Señor permite que uno esté en apuro, pero no desesperado? Porque la fe precisamente se trata de vivir sin ver. El apuro te permite poner en práctica la fe, porque estar en apuro es no ver por dónde salir. Y en ese momento, cuando uno no ve por dónde está la salida, el escape, es donde tú tienes que aprender a vivir la fe. Tienes que aprender a vivir y caminar sin mirar. Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Eso dice la Biblia. Se sostuvo como viendo al invisible. Entonces, si tú te preguntas por qué el Señor me hace pasar por apuros, bueno, déjame decirte que la Biblia dice que te hace pasar por apuros, pero nunca permite que llegues al desespero de la rendición total. Y la razón para que tú estés en apuro es para que tú aprendas a caminar en fe sin ver. Bendito el Señor para siempre. Qué hermoso, ¿no? Esto es un elemento tremendamente existencial de la teología evangélica. Aprender a estar tranquilos, aprender a creer, aprender a mirar donde no se ve. Porque así es la fe. La fe cree en lo invisible y cree en el futuro, como les he dicho tantas veces a ustedes. ¿Cierto? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La fe cristiana cree en el futuro, en la certeza, la seguridad de lo que uno espera. La convicción de lo que no se ve. O sea, la fe bíblica cree en lo invisible. Apurado, en apuros, sin ver la salida, donde uno puede caminar por fe, pero nunca desesperado al punto de la derrota. Los invito a ver el siguiente ejemplo que tenemos para el día de hoy. En la vida y el testimonio de Jana Jessen. Creo que les comenté en alguna oportunidad a ustedes de ella. Jana Jessen, sobreviviente de un aborto. 8 de septiembre de 2008. Soy adoptada y mis padres biológicos tenían solo 17 años, cuando a los 7 meses de embarazo decidieron acudir a Planificación Familiar, que es el mayor promotor de abortos en el mundo, y allí aconsejaron poner fin al embarazo con un aborto de solución salina. Esta solución se inyecta en el vientre de la madre. El bebé traga esta solución, la cual lo quema por dentro y por fuera. Entonces la madre da a luz a un bebé muerto en 24 horas. Pero para la gran sorpresa de todos, yo no nací muerta, sino viva. Un 7 de abril de 1977 en una clínica de abortos de la ciudad de Los Ángeles. Y lo fantástico de todo esto, lo realmente perfecto de mi nacimiento, es que el abortista no se encontraba aún en su jornada. Así que ni siquiera tuvo la oportunidad de continuar con su horrible plan, es decir, mi muerte. Y sé que me encuentro en un hermoso edificio del gobierno, en un país al que amo tanto como el mío. Pero también sé que en esta época en la que vivimos no es para nada políticamente correcto pronunciar el nombre de Jesucristo en lugares como este. Mencionarlo en esta clase de reuniones, porque su nombre hace sentir a la gente terriblemente incómoda. Pero yo no sobreviví para hacer sentir a la gente cómoda. Sobreviví para agitar las cosas un poco. Y me la paso bien haciéndolo. Y así fui entregada con vida, como ya mencioné, después de 18 horas. Debería estar ciega, debería estar quemada, debería estar muerta. Pero no lo estoy.
¿Saben qué es lo más gratificante de todo? El hecho de que el abortista tuvo que firmar mi acta de nacimiento. Así que sé quién es. Y a todos aquellos escépticos que estén escuchando, sepan que en mi historial médico dice, nacida durante un aborto salino. ¡Ja! No ganaron. He investigado acerca del hombre que practicó mi aborto y sus clínicas, que son la cadena de clínicas abortistas más grandes de los Estados Unidos de América, con un ingreso de más de $70 millones al año. Tuve la oportunidad de leer un libro escrito por él hace ya algunos años y decía, he abortado a más de 1 millón de bebés y lo considero mi pasión. Les cuento todo esto porque, damas y caballeros, estamos en una interesante batalla. Nos demos cuenta o no, en este mundo hay una batalla entre la vida y la muerte. ¿De qué lado estarán? En apuros, pero no desesperado. Con oscuridad, para aprender a vivir por fe, pero no desesperado. Qué lindo lo que dijo Pablo, ¿no? Estos días, por situaciones que vivo, logré entender el pasaje como nunca lo había entendido antes. Atribulado, apresionado, pero no angustiado. Yo tengo control de mi vida en el Señor. En apuros, pero no desesperado. Finalmente, derribados, pero no destruidos. ¿Sabes lo que significa derribado? La palabra griega katabalo sugiere una caída fuerte como en un combate. Eso significa derribado. Es alguien que te golpea y tú caes al suelo, pero no es destruido. La palabra apolimi, que significa devastación total. Pablo dice eso. Los creyentes podemos ser derribados. Te vas a caer en la vida. Vas a cometer errores. Te van a tirar al piso. Pero tú nunca, nunca estarás destruido. Lo que hay que hacer es volverse a parar. Y saben, para terminar este tiempo de reflexión de este día domingo, decirles que el mejor de los ejemplos, que no lo tengo para ponerlo aquí, sino que ustedes lo conocen, y es el ejemplo de los ejemplos, es Jesús de Nazaret. Satanás le dio un golpe fuerte, lo llevó a la cruz del Calvario, lo exhibieron públicamente, lo escarnecieron, lo traicionaron, sus amigos más íntimos. Fue derribado, pero no destruido. Se levantó al tercer día de la tumba. Y cuando se levantó de la tumba, ¿saben lo que hizo? Y aquí está la enseñanza más grande para nosotros los creyentes, y que da razón de por qué tenemos nosotros un tesoro en vasos de barro. Porque una vez que se levantó de la muerte, perdonó a todos los que le hicieron daño. De hecho, estando en la cruz del Calvario, Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Miren qué duro y delicado para nosotros los creyentes, porque incluso estamos obligados a perdonar a quienes nos hacen daño. No te rindas entonces, nunca te rindas. Deja las cosas en las manos del Señor y haz lo que tú tienes que hacer. No quieras que las situaciones a tu alrededor cambien, porque tú no tienes control sobre eso. Haz lo que tú tienes que hacer. Atribulados, pero no angustiados. En apuros, pero no desesperados. Derribados, pero nunca destruidos. Amén. Bendito Señor para siempre. Póngase en pie.
Y oremos y digamos una palabra de fe sobre nuestras vidas y sobre las situaciones que estamos viviendo. Confiemos en el Señor, de que el Señor siempre tiene para nosotros algo mejor. Amén. Comienza a orar al Señor. Señor, te damos toda la gloria, te bendecimos. Gracias por estar aquí, gracias por tu palabra. Realmente hemos sido bendecidos con un tesoro extraordinario, no de esta tierra, que es verdad, que es poder, que es gracia, que puede transformar todas las cosas. Y está aquí en estos vasos de barro que somos nosotros, débiles, que nos equivocamos, que cometemos errores una y otra vez. Pero gracias, Señor, que tu palabra nos enseña que en medio de las situaciones de la vida podemos estar presionados, podemos estar atribulados, pero nunca angustiados, Señor. Que pasaremos apuros y que parece que no vemos un camino por donde salir, pero aún así caminaremos en fe, Señor, no desesperados. Derribados, Señor, pero nunca destruidos. Yo pido que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros en la iglesia y sobre todas las personas que tienen fe, Señor, y que quieren servirte, para que vivan de esta manera, incluso perdonando a aquellos que le hacen daño. Te damos toda la gloria, Señor, te bendecimos. La única manera de transformar esta sociedad es vivir como tú nos has enseñado. Gracias por esta palabra de Pablo, Señor. Gracias por esta experiencia que nos hace más hijos tuyos, más iglesia. Te damos toda la gloria en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Anima al que está a su lado y dígale, vamos adelante, ¿eh? No importa lo que pase, haz lo que tú tienes que hacer nomás, no te preocupes por lo que no puedes controlar. Bendito el Señor para siempre. ¿Cómo están, queridos amigos? Gusto de saludarles. Estamos leyendo la palabra del Señor y hemos avanzado mucho con el Evangelio según San Mateo. Hemos ya terminado el capítulo 13. Hemos visto también cómo Jesús de Nazaret ha enseñado su proyecto de reino a través del uso de las parábolas, enseñándonos que este reino, si bien está abierto a todas las personas que quieran conocer, que quieran aceptar, también tiene un sentido interesante de exclusividad. No todo aquel que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Este reino exige de decisiones radicales. Hoy vamos con el capítulo 14 de San Mateo. Por esos días Herodes el tetrarca se enteró de la fama de Jesús y les dijo a sus criados: este es Juan el Bautista que ha resucitado de los muertos, por eso operan en él estos poderes. Y es que Herodes había aprendido a Juan y lo había encadenado y metido en la cárcel. Lo había hecho por causa de Herodías, la mujer de Felipe su hermano, pues Juan le decía: no te es lícito tenerla. Herodes quería matarlo, pero tenía miedo porque la gente veía a Juan como un profeta. En el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó delante de todos y tanto agradó esto a Herodes que bajo juramento prometió darle todo lo que ella le pidiera. Ella, instigada por su madre, le dijo: entrégame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Esto entristeció mucho al rey, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se le concediera su deseo y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Llevaron entonces la cabeza de Juan en un plato y se la dieron a la muchacha y ella se la entregó a su madre. Más tarde los discípulos de Juan fueron y tomaron el cuerpo, lo enterraron y fueron a darle las noticias a Jesús. Cuando Jesús se enteró, se fue de allí en una barca a un lugar apartado. Cuando la gente lo supo, lo siguió a pie desde las ciudades. Cuando Jesús salió de la barca y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Ya anochecía cuando sus discípulos se acercaron a él y le dijeron: ya es muy tarde y en este lugar no hay nada. Despide a toda esta gente para que vayan a las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen por qué irse, denles ustedes de comer.
Ellos le dijeron, aquí tenemos solo 5 panes y 2 pescados. Él les dijo, tráiganmelos acá. Mandó entonces a la gente que se recostara sobre la hierba. Tomó los 5 panes y los 2 pescados y levantando los ojos al cielo, los bendijo, los partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Todos comieron y quedaron satisfechos, y de lo que sobró se recogieron 12 cestas llenas. Los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos entraran en la barca y que se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Luego de despedir a la gente, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, Jesús estaba allí solo. La barca ya estaba a la mitad del lago, azotada por las olas, porque tenían el viento en contra. Pero ya cerca del amanecer, Jesús fue hacia ellos caminando sobre las aguas. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre las aguas, se asustaron y llenos de miedo gritaron, ¡un fantasma! Pero enseguida Jesús les dijo, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Entonces Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y mientras lo sostenía, le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron, diciendo, verdaderamente tú eres Hijo de Dios. Terminada la travesía, fueron a la tierra de Genesaret, y cuando la gente de aquel lugar lo reconoció, lo hizo saber por toda aquella tierra. Entonces le llevaron todos los enfermos, y le rogaban que los dejara tocar al menos el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Qué maravilloso es leer la palabra del Señor, mejorar nuestra actitud mental, nuestra actitud espiritual y también nuestra vida física, porque la palabra de Dios hace bien a la integralidad de nuestro ser. No te pierdas las lecturas del Evangelio de Mateo con nosotros aquí en Amigos de la Misión. ¿Cómo están, queridos amigos? Qué maravilla es leer la palabra del Señor. Cuando leemos la Biblia sobre 4 veces a la semana, mejora nuestro ánimo, nuestra disposición para vivir bien, contentos, entre un 40 y un 45%. Por eso, a los creyentes, a quienes están cerca del Señor, les va bien en todo cuanto enfrentan en la vida. Leemos aquí con ustedes en Amigos de la Misión, capítulo 15 del Evangelio según San Mateo. Ciertos escribas y fariseos de Jerusalén se acercaron entonces a Jesús y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿No se lavan las manos cuando comen pan? Él les respondió, ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por causa de su tradición? Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre. También el que maldiga al padre o a la madre morirá irremisiblemente. Pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, todo aquello con lo que podría ayudarte en mi ofrenda a Dios, ya no tiene que honrar a su padre o a su madre. Y así por la tradición de ustedes invalidan el mandamiento de Dios. Hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. No tiene sentido que me honren si sus enseñanzas son mandamientos humanos. Luego Jesús convocó a la multitud y les dijo, escúchenme y entiendan. Lo que contamina al hombre no es lo que entra por su boca. Por el contrario, lo que contamina al hombre es lo que sale de su boca. Entonces sus discípulos se le acercaron y le preguntaron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Él les respondió, toda planta que mi Padre Celestial no ha plantado será arrancada de raíz. Déjenlos, pues son ciegos que guían a otros ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Pedro le dijo, explícanos esta parábola.
Jesús les dijo, ¿tampoco ustedes han podido entender? ¿No entienden que todo lo que entra por la boca se va al vientre y luego se echa en la letrina? Pero lo que sale de la boca sale del corazón. Y esto es lo que contamina al hombre, porque del corazón salen los malos deseos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. El comer sin lavarse las manos no contamina a nadie. Cuando Jesús salió de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. De pronto salió una mujer cananea de aquella región y a gritos le decía, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. A mi hija la atormenta un demonio. Pero Jesús no le dijo una sola palabra. Entonces sus discípulos se acercaron a él y le rogaron, despídela, pues viene gritando detrás de nosotros. Él respondió, yo no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino, se postró ante él y le dijo, Señor, ayúdame. Él le dijo, no está bien tomar el pan que es de los hijos y echarlo a los perritos. Ella respondió, cierto, Señor, pero aún los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le dijo, bien mujer, tienes mucha fe, que se haga contigo tal y como quieres. Y desde ese mismo instante su hija quedó sana. Jesús se fue de allí y llegó a la orilla del lago de Galilea. Luego subió al monte y se sentó allí. Mucha gente se le acercó. Llevaban cojos, ciegos, mudos, mancos y muchos otros enfermos y los pusieron a los pies de Jesús y él los sanó. La multitud se quedaba asombrada y al ver que los mudos hablaban, los mancos eran sanados, los cojos andaban y los ciegos veían, glorificaban al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, esta gente me parte el corazón. Hace ya 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y no quisiera enviarlos en ayunas, pues se pueden desmayar en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron, y en este lugar tan apartado, ¿de dónde vamos a sacar pan para saciar a una multitud tan grande? Jesús les preguntó, ¿cuántos panes tienen ustedes? Ellos le respondieron, 7 y unos cuantos pescaditos. Entonces mandó que la multitud se recostara en el suelo, luego tomó los 7 panes y los pescados, dio gracias y los partió y dio a sus discípulos y ellos a la multitud. Todos comieron hasta quedar satisfechos y de lo que sobró se recogieron 7 canastas llenas. Y los que comieron eran 4.000 hombres sin contar a las mujeres y los niños. Luego de despedir a la gente, Jesús entró en la barca y se fue a la región de Magdala. Qué maravilla la vida de estos discípulos y todo lo que pudieron contemplar en estas experiencias caminando con Jesús de Nazaret. Una maravilla, sin duda. Pero déjame decirte que ese mismo Jesús hoy vive en nuestros corazones. Por tanto, todas estas maravillas pueden ser una realidad cada uno de los días de nuestra vida si estamos siempre en contacto con la palabra. Bienvenidos siempre a nuestras lecturas aquí en Amigos de la Misión.